Miura nos presenta a los apóstoles en la primera página del primer capítulo del manga, titulado El espadachín negro, donde vemos a Guts con una mujer apóstol que se transforma y lo atrapa, pero Guts pone su mano metálica en la cabeza del apóstol y la derrota, dejando en claro que era él quien la había atrapado. Guardaremos a esta mujer apóstol para un dato curioso mucho más adelante, bro. En este mismo capítulo vemos a Guts llegar a una pequeña ciudad amurallada. En una taberna enfrenta a un pequeño grupo de bandidos de los cuales solo deja a uno vivo para enviar un mensaje a su objetivo, el jefe de esos bandidos. El mensaje fue: dile que el espadachín negro ha llegado. Aquí vemos por primera vez el seudónimo de espadachín negro, el cual Guts utiliza para forjarse una reputación como enemigo mortal de los apóstoles. Aunque como veremos más adelante, su reputación creció a tal grado que no solo fue reconocido por los apóstoles. Esto lo guardaremos como nuestro punto número 1, el mito del espadachín negro. Una vez entregado el mensaje y salvando a Pac casualmente, Guts se adentró en la ciudad, donde fue arrestado por los hombres del alcalde. Cuando está en las cámaras de tortura ya frente al alcalde se da cuenta de que el anciano está aterrado. El alcalde le dice que por haber matado a esos hombres, ahora seguramente el pueblo será reducido a cenizas. Le dice a Guts que él no sabe lo terrorífico que es ese hombre. Textualmente: no es humano, es algo mucho más aterrador, una criatura salida del mismísimo infierno. Nadie es capaz de matarlo, nadie humano al menos. Esto lo notaremos como nuestro punto número 2, ya que a lo largo del manga muchas personas identifican a los apóstoles por sus instintos, sintiendo que no son propiamente de este mundo. Guts, viéndolo tan aterrado, le dice: ya veo, por eso hiciste ese trato. Y aunque el alcalde insiste en que un forastero como él no podría entenderlo, Guts lo entiende mejor que ningún hombre vivo. Sabe que el varón serpiente come humanos, pero también sabe que el alcalde le manda alimento, enviando carruajes con mujeres y niños al castillo Coca. El alcalde pone como excusa que es su responsabilidad proteger al pueblo, pero Guts ve a través de su debilidad y sabe que no pretende proteger al pueblo, solo quiere sobrevivir él. Esto, al ser cierto, hace enojar al alcalde, que lo deje en las cámaras de tortura. Y aquí viene nuestro punto número 3. Pues esta imposición que presiona a las personas a hacer cosas crueles es también otro punto importante de la existencia y significado de los apóstoles. El alcalde se dirigió al castillo Coca para pedir perdón y dar explicaciones. Aquí vale la pena hacer un paréntesis, pues muchas personas lo conocen como varón serpiente y mencionan que gobierna desde el castillo Coca, además de que el alcalde le habla como a un lord o persona de mayor rango. Incluso en algunas traducciones hay errores que dan a entender que los bandidos son en realidad el ejército de esa zona, cuando en realidad lo que se menciona es que los bandidos tienen la ayuda de los hombres del alcalde. Y si leemos con atención, Pac también comenta que el pueblo fue atacado muchas veces por esos bandidos, hasta que el alcalde llegó a un acuerdo donde aceptaba rendir tributo, con oro y personas, a cambio de detener las incursiones. Si el apóstol serpiente fuera en efecto un varón, este acuerdo no tendría sentido, pues el alcalde tendría que pagar impuestos por obligación en lugar de dar tributo, y el varón podría convocar a quien quiera a su presencia. Así entonces, el alcalde fue al castillo Coca a arrodillarse ante un simple bandido. Cuando el alcalde estaba en camino, el único hombre que sobrevivió a Guts entrega su mensaje, a lo que el apóstol serpiente pregunta: ¿el espadachín negro, dices? A lo que le responden: lleva una espada más alta que él, partió a Dean a la mitad de un solo golpe, también va vestido de negro y tiene una mano metálica. Como podemos ver, es una descripción muy extraña y probablemente única en el mundo de Berserk, pues la mano metálica fue creada por Ricket, y no hay nadie capaz de empuñarla a matadragones, a excepción tal vez de algunos apóstoles. Con esta descripción, el apóstol serpiente deduce inmediatamente que se trata de aquel que caza a los no humanos. Justo en ese momento llega el alcalde, y a pesar de que insiste en arreglar el incidente, proponiendo enviar el doble de dinero y personas, mientras termina de comer a un rehén, le dice al alcalde que el dinero y rehenes ya no le interesan. Le dice textualmente: sin embargo, me gustaría ver humanos corriendo despavoridos en medio de grandes llamas. Me gustaría oír el sonido de huesos quebrándose bajo las pezuñas de los caballos. No necesito una razón en absoluto. Con esto dicho, vemos sus ojos mientras sus hombres se llevan al alcalde probablemente a su muerte. Aquí anotaremos nuestro punto número 4.
el hecho de que el apóstol serpiente pierde interés en el trato que él mismo acordó con el alcalde será importante a futuro, tanto para el desarrollo del apóstol serpiente como para el resto de apóstoles, y añadiremos estos ojos a las características de los apóstoles. Ahora, el apóstol serpiente se dispone a ir en busca del espadachín negro, y Guts, que está aún prisionero, lo sabe. Es en esta celda donde vemos por primera vez sangrar la marca maldita. La marca maldita, a lo largo del manga, reacciona en diversas situaciones con diferentes entidades. Antes de agregarla a las características de los apóstoles, guardaremos la marca maldita como nuestro punto número 5. Continuando, con las llaves que Pac le dio, Guts pudo salir de las celdas al encuentro del apóstol serpiente, que atacó el pueblo con sus bandidos. Ya frente a frente, el apóstol serpiente le pregunta: ¿tú eres el llamado espadachín negro que nos ha estado cazando a nosotros, los apóstoles? También afirmando que es absurdo que un simple humano se oponga a él. Así inicia el combate, y una lluvia de flechas cae sobre el apóstol serpiente. A pesar de que muchas flechas le alcanzaron, el apóstol se levanta ante la evidente sorpresa de los bandidos, que parecen no entender cómo con flechas en la cabeza aún es capaz de seguir luchando. Esta extraordinaria vitalidad la agregaremos a las características de los apóstoles desde este momento. En plena batalla, el apóstol serpiente cae de espaldas dentro de una casa, donde se transforma y con su gran cola de serpiente ataca a Guts. Cuando el apóstol serpiente aparece completamente transformado, sus propios bandidos se asustan y lo llaman monstruo, dejando en claro que no se había transformado frente a ellos. Ahora solo quedan ellos dos, y Guts está perdiendo la batalla, hasta que confiado, el apóstol serpiente acerca a Guts lo suficiente, y mientras el apóstol le dice que los humanos solo sirven de comida, Guts apunta el cañón de su mano izquierda a la cara de su oponente, volando en pedazos la mitad de su rostro, y en cuanto queda libre, Guts toma la matadragones y lo parte a la mitad más allá de toda recuperación, pues para este punto, Guts ya debía estar consciente de la increíble vitalidad de los apóstoles. Derrotado y en pedazos, el apóstol le pregunta: ¿quién eres tú? Y en ese momento nota la marca de sacrificio. Pero antes de que pueda decir nada más, Guts le dice: la mano de Dios. ¿Dónde están los 5 miembros de la mano de Dios? El apóstol serpiente responde que no lo sabe. Dice que los apóstoles no conocen su paradero, lo cual añadiremos a las características de los apóstoles. Como el apóstol serpiente no tenía información, no era útil, y Guts lo dejó morir en las llamas del pueblo que él mismo arrasó. Un último dato curioso respecto al apóstol serpiente es que podemos deducir que lo que lo empujó a volverse un apóstol fue el deseo por dinero y poder en un mundo donde tu linaje lo dicta todo, consiguiendo un castillo, pidiendo dinero y mujeres para vivir como un lord siendo un mísero bandido. En el siguiente capítulo titulado La Marca, no podemos ver directamente a un apóstol, pero vemos gran parte de su labor en el mundo. Esta labor u objetivo tiene que ver con los espíritus del intersticio que persiguen a Guts, gracias a la marca de sacrificio. Mientras Guts viaja con un padre y su hija, la noche los alcanza en medio de un antiguo campo de batalla. Ahí Guts se ve obligado a combatir a los espíritus que alzaron a los guerreros que ahí yacían, y a pesar de que Guts sobrevive al ataque, los espíritus se desvanecen mencionando: es inútil, no puedes escapar, no importa dónde vayas, nosotros estaremos ahí. Mientras tengas esa marca, nos perteneces. La marca, los espectros, los apóstoles y su objetivo están todos interrelacionados, pero de la marca de sacrificio hablaremos en otro video que pondré en la esquina superior derecha cuando sea estrenado. Pero respecto a lo que compete a los apóstoles, guardaremos como punto 6 los espectros del intersticio. Con respecto al objetivo que mencionamos, debo señalar que aquí hablamos de un objetivo de los apóstoles como especie, pero en general, cada apóstol ha sido condicionado por la causalidad y el dios del abismo, de tal forma que fueron instruidos y formados para desempeñar una función en específico y realizar un rol concreto en la historia que el dios del abismo está diseñando. Con esto en mente, llegamos al primer capítulo de Los Ángeles Guardianes del Deseo, donde lo primero que vemos es una ejecución pública donde un sacerdote llamado Dal da el veredicto, el cual es: la Inquisición encuentra a la acusada culpable de hacer un pacto con el demonio. Tras el veredicto, es inmediatamente sentenciada a muerte, a pesar de gritar desesperadamente que no es una bruja. La mujer es decapitada frente a los ojos de los ciudadanos. Mientras tanto, Dal se dirige al conde
mencionándole que ya son 5 personas ejecutadas por herejía en ese mes, y de continuar ejecutando de forma excesiva podrían llamar la atención de su santidad, el Papa. Sin embargo, al conde esto no le importa y ordena que continúen arrestando a cualquiera que parezca sospechoso y lo acusen de herejía, todo por el bien de su gente. Guts aparece entre la multitud y recoge la cabeza que había quedado tirada en el suelo, mientras vemos cómo le advierten a los ciudadanos que cualquier persona que muestre simpatía por los herejes será castigada. Entre la multitud, Guts le pone la marca de sacrificio con su propia sangre a la cabeza y se la lanza al conde, mientras lo amenaza de muerte. Y así el conde inmediatamente entiende que se trata del espadachín negro, que ahora lo está cazando. Esto lo añadiremos a nuestro punto número 1, el mito del espadachín negro. Después, cuando Guts se encuentra con el Dr. Vargas, de camino a su escondite, se da cuenta de que la ciudad es muy rara, pues no hay nadie en las calles, pero Vargas le dice que todos están alerta, atentos, porque nunca saben cuándo podrían ser acusados de herejía. Temen no solo a los forasteros, también a los vecinos, a los amigos e incluso a los familiares. El pueblo ha caído en las garras del terror. Esto lo añadiremos a nuestro punto número 3, ya que es algo importante a futuro. Vargas comenta con Guts que hace 7 años el conde dejó de ser un hombre. Todo esto lo dice mientras muestra el Behelit, pero no profundizaremos en este tema ya que hay una trilogía hablando específicamente de los Behelit que dejaré aquí en la parte superior derecha. Lo importante para el tema de los apóstoles entre las aportaciones de Vargas es su comentario sobre los cambios en el conde, pues dice: empezó a matar a su antojo, trataba a la gente como simples muñecos, mutilaba y devoraba. La caza de herejes era simplemente una excusa para conseguir más cuerpos. Como lo mencioné en el primer video de la trilogía de los Behelit, esto me parece una afirmación errónea. Y es perfectamente entendible que Vargas piense que obtener cuerpos para comer y torturar es el objetivo del conde, pues para Vargas es imposible ver el panorama completo. No sabe la historia del conde y tampoco sabe de los hilos que manejan la historia del hombre, y cómo la existencia del conde sirve a un propósito mayor. Con el fin de entender tanto el rol del conde como de muchos otros apóstoles, reuniremos las pistas que nos dan a lo largo del manga respecto al rol del conde. La primera pista será este comentario de Vargas. Continuando, el conde se encuentra con Sondark en la enfermería de su castillo, donde Sondark se ha vuelto loco de dolor y odio contra Guts. A pesar de las sugerencias de Dal pidiendo que se retire a sus aposentos, pues es peligroso estar frente a Sondark en ese estado, el conde se niega y le ordena a Dal que saque a todos de la sala. Aquí vemos una vez más esos ojos tan extraños y profundos que muchos apóstoles poseen. Cuando todos han dejado ya la sala, podemos ver otra característica muy interesante referente a los apóstoles, aunque puede ser un poco confuso ya que suceden dos cosas relevantes. Primero, el uso de una habilidad de posesión, pues el conde da parte de su ser a Sondark, y luego la creación de un pseudo apóstol. Cuando llega un soldado a dar la noticia de que un informante ha dado con el paradero del espadachín negro, Dal pretende enviar a un grupo de hombres, pero el conde responde que si envían a muchos hombres, Guts se podría percatar y muchos podrían salir heridos. En cambio, envía a Sondark. Cuando Sondark llega a la guarida, él todavía muestra estar consciente y muestra una personalidad diferente a la del conde. Esto prueba que en este momento Sondark es un pseudo apóstol. Sin embargo, Guts, al ser un espadachín brillante y experimentado, aún estando en un espacio cerrado, detiene el hacha de Sondark y destruye la mitad de su cabeza. Es en este momento que deja de ser un pseudo apóstol y se convierte en un simple vehículo para el conde, por lo que ahora podemos agregar estas dos características a los apóstoles: creación de pseudo apóstoles y habilidades de posesión. Ahora que el conde ha emergido, se muestra fascinado por el poder y la voluntad de Guts. Dice que es espléndido para ser un humano, fuerza, técnica y voluntad para exigirse al límite. Guts tiene todo, y eso es más que suficiente para vencer a cualquier humano, pero el conde no es humano, y dice que la humanidad de Guts es su límite. Esto es un factor constante en los apóstoles, por lo que influye en su evolución, y ahora agregaremos al punto número 4 el desprecio por los seres humanos. Guts gana la batalla contra el cuerpo de Sondark poseído, pero no lo elimina, por lo que Vargas es capturado y llevado a su ejecución, donde se reencuentra cara a cara con el conde. Mientras Puck ve esta escena pensando en una forma de ayudar a Vargas, cuando puede sentir un torrente de emociones negativas proveniente de la multitud.
mostrando el tipo de influencia que tienen los apóstoles en el mundo, en concreto lo que ha generado el conde en esta ciudad. Esto lo agregaremos a nuestros datos guardados referente al conde para poder entenderlo más adelante. Vargas es ejecutado justo después de advertir al conde que pronto conocerá el terror, y las almas de todas sus víctimas regresarán a arrastrarlo al infierno. Aunque el conde no toma en serio sus palabras, y como últimas palabras, Vargas suplica al espadachín negro gritando: corta su cabeza por todas sus víctimas, mátalo por nosotros, por favor. Y así, con Vargas asesinado, Guts se dirige a las fosas comunes fuera de la ciudad, repletas de víctimas del conde. Ahí Guts acaba con los guardias y recupera la cabeza de Vargas, que aún tenía esa mirada llena de odio. Después de decirle unas pocas palabras a la cabeza de Vargas, vemos cómo los espíritus de las víctimas que murieron en medio de la desesperación, llenos de emociones negativas, intentan poseer a Guts, pero él se libra de ellos. La muerte de Vargas y los espectros de las víctimas lo añadiremos a nuestro punto número 6, pues la existencia y el origen de estos espectros es importante, así como también es un punto importante para entender al conde. En Ángeles Guardianes del Deseo número 3, usando el pasadizo que le mostró Vargas, Guts se infiltra en el castillo, mientras el conde visita a su hija, Teresa, con la intención de regalarla a Puck. En estos paneles vemos qué tan profundo es el odio que el conde tiene por la herejía, pues Teresa tiene prohibido salir ya que la ciudad está infectada de herejía, y ella se podría contaminar. En cuanto se queda solo, enojado y frustrado por el desprecio y actitud evasiva de Teresa, se percata, probablemente por la marca de sacrificio, que el espadachín negro está cerca. Esto lo añadiremos a nuestro punto número 5, pues por primera vez podemos ver cómo los apóstoles pueden identificar a los marcados. El conde envía el cuerpo de Sondark para interceptarlo, y a pesar de que la batalla fue complicada al desarrollarse en unas escaleras, Guts logra imponerse. Aunque el conde regresó cuando ya parecía vencido, y de forma muy idiota, reveló su única debilidad, diciendo: no puedes matarme mientras mi cabeza esté intacta, puedo regenerar mi cuerpo cuantas veces sea necesario. Entonces Guts dividió su cabeza con la mata dragones y luego estrelló sus restos contra una pared de la torre. Ahora nos movemos a los aposentos de Teresa, donde ella le cuenta a Puck su versión de la historia, cómo desde el día en que murió su madre, su padre cambió. Explica cómo una secta estaba luchando por el poder. La historia, al no ser la verdadera, no la tocaremos en este video, pero la figura que aparece en estos paneles sí es importante, así como también el hecho de que Teresa dice que su padre se convirtió en una persona horrible. En sus propias palabras, encontraba herejía en todos lados y ejecutaba a todos. Parecía que le gustaba torturar y matar gente. Esto lo añadiremos a lo que sabemos del conde, y las palabras finales de Teresa diciendo: tengo la impresión de que ya no es humano, lo añadiremos al punto 2, pues en este momento Teresa no tenía forma de saber que su padre era un apóstol, pues no se había transformado frente a ella. Entre la charla de Teresa y Puck y la batalla de Guts y el conde, hay unos paneles que me gustan mucho, pues Puck hace suposiciones sobre el conde y todas son erróneas, recordándonos que tenemos que ver más allá de los diálogos. Mientras tanto, Guts ha llegado frente al conde, encontrándose al interior del castillo. Aunque el conde pone una trampa a los pies de Guts, él la descubre, por lo que ahora el conde se dispone a usar todo su poder. Aquí vemos por primera vez la forma completa del conde. Esta apariencia la guardaremos junto a la de la primera apóstol que vemos en el manga, pues es para un punto curioso más adelante. Con esta forma, el conde inicia la batalla y aunque Guts corta sus extremidades, estas se regeneran. Esto es una característica propia del conde, haciéndolo uno de los apóstoles más formidables del manga. Guts tiene todo en su contra, escapa y huye de los ataques, usa la cabeza en batalla para encarar a un enemigo que lo supera, consejo que mucho tiempo después daría a su propio pupilo. Con estos engaños, Guts usa el consejo del propio conde y ataca a la cabeza, pero falla. El conde le dice: acabemos con esto, ríndete y te ahorrarás el dolor. Puedo enviarte al lugar donde nos encontramos con nuestro Dios, el lugar al que estás destinado a ir desde que te pusieron esa marca. Estos paneles son muy importantes, pues ya que un apóstol nos relaciona la marca, un Dios y el infierno. Guardaremos esto como nuestro punto número 7 para revisarlo más adelante. Después de decirle estas palabras a Guts, el conde lo sujeta de una pierna y golpea su lastimado cuerpo contra los flancos de las columnas.
Puck tiene una pequeña conversación con el conde, pero esto ya lo hablamos en el video de los Behelits. Lo importante a recordar es la débil voluntad que lo empujó a convertirse en un apóstol y el punto pendiente que traemos de la trilogía de los Behelits sobre el aprecio de los apóstoles hacia los Behelits. La batalla continúa y Puck distrae al conde hasta que llega Teresa y el conde se enfurece, ya que gracias a Puck, Teresa lo vio en su forma reencarnada. Guts se levanta, provoca al conde y ahora, entendiendo la situación, toma a Teresa como rehén, volviendo irónicamente su última parte de esa humanidad que tanto critica en Guts, en la debilidad definitiva del conde. Guts apunta su cañón a la cabeza del conde, volándole la mitad. Luego agarra la matadragones, decapitándolo al fin, torturando su cuerpo presuntamente invencible hasta que el Behelit abre un camino del dragón y lo lleva a una capa superficial del mundo astral. Ahora que se ha presentado a la mano de Dios, se menciona por primera vez en el manga un elemento esencial, pues Boy define al conde como aquel elegido por las leyes de la causalidad. Esto lo agregaremos a las características de los apóstoles. Junto a esto, escuchamos la palabra ángel que usa el conde para definir a Void por primera vez en el manga. El conde pide que acaben con la vida de Guts, y la mano se niega, pues como ya sabemos, eso no fue el deseo que los convocó, y a pesar de que el conde les dijo que él era el espadachín negro, aquel que había estado matando apóstoles de la mano de Dios, y les pregunta, ¿acaso no es su enemigo? La mano responde, el exterminio de algunos sirvientes inútiles no nos afecta en absoluto. Y Femto también comenta, su existencia es absolutamente intrascendental para nosotros. Ante estas palabras, Guts se levanta una vez más con la intención de atravesar a Griffith. Conforme se acerca le duele más y más, en palabras de Femto, entre más fuerte el demonio, más intenso será el dolor. Esto lo agregaremos al punto guardado número 5 para hablar de ello más adelante. Ahora, la mano le pide un sacrificio al conde, un sacrificio que no puede ser un trozo de carne, tiene que ser parte de su corazón. Por ello, no puede sacrificar a Guts, tiene que sacrificar a Teresa, para acabar con sus últimos rastros de humanidad. El tener que sacrificar para volverse apóstol lo agregaremos a las características de los apóstoles. Ubik le dice que no dude, que actúe como en aquella ocasión. Ubik abre una grieta en el tiempo y espacio y proyecta al conde de hace 7 años. Teresa ve a su madre y a su padre como solía recordarlo. Eran felices o al menos eso parecía. En esa época, la religión del falso dios estaba invadiendo la nación. El conde estaba recorriendo su territorio subyugando a los herejes, por lo tanto, pasaba mucho tiempo lejos del castillo. Pero un día, para descansar su cuerpo y espíritu, exhaustos por la larga campaña contra los herejes, el conde volvió para ver a sus queridas esposa e hija, pero cuando llegó, encontró traición. Una escena bizarra con su esposa y la estatua de un grotesco dios con cabeza de cabra y cuerpo de humano, no de hombre, tampoco de mujer. La herejía que tanto había combatido en sus tierras ahora ensuciaba su propio castillo, y así ardió indomable la ira del conde, matando a todos, menos a la mujer que amaba, por la cual invocó a la mano, deshaciéndose de su humanidad y devorando a aquella mujer. Esta escena de la traición y el dios hereje será sumamente importante para entender al conde, por lo que la notaremos. Ahora, en el capítulo Los Ángeles Guardianes del Deseo número 6, nos encontramos una conversación del pasado de la que ya hemos hablado en otros videos, pero hoy nos aporta el tema de los apóstoles, en específico algunas palabras de Griffith. Él dice, morimos por un dios sin piedad, no tiene sentido. Todos simplemente confían sus vidas a esta gran corriente que conocemos como destino, y todos mueren, sus vidas se esfuman, sin saber siquiera quiénes son. Creo que ni un rey puede vivir de la forma que quiere. Estas páginas me parecen muy interesantes y en muchas ocasiones regreso a ellas, pues nadie las está recordando, nadie está hablando de esas memorias. Esta charla es una pista que solo Griffith, Guts y nosotros como lectores conocemos. Estas palabras las añadiremos a nuestro punto 6, pues más adelante nos ayudarán a entender el objetivo y propósito de existencia de los apóstoles. Inmediatamente regresamos con la mano y el conde, mientras le presionan a tomar una decisión, pues la llama de su vida se extingue, y Slan dice, como ya eres uno de nosotros, no te será posible descansar en paz cuando mueras. Justo cuando Femto señala un punto lejano y dice, mira eso, conde. Así, a lo lejos vemos un enorme océano turbulento. De inmediato, el poder empático de Puck nos lo describe. Increíble, un enorme vórtice de pensamientos. Inmediatamente se responde,
una maldad de enormes proporciones, como si toda la maldad del mundo se hubiera reunido aquí. Y vemos que las corrientes de ese mar están formadas por espíritus. Femto lo define como el infierno. Ya que el alma del conde está cerca de ser maldad pura cuando muera, su alma será capturada por ese océano de maldad y arrastrada al infierno. Se volverá uno con la oscuridad, como una gota de agua en el vasto océano. Y Slan dice que ese es el destino de aquellos que se ven involucrados con demonios, por lo que Puck comprende que también será el destino de Guts. Ahora el conde tiene dos opciones: reencarnarse como demonio o ser devorado por esos espíritus y ser arrastrado hacia la nada. El conde decide no sacrificar a su hija y ahora, por primera vez, vemos a los espíritus salir del abismo para capturar el alma del conde. Ya que vemos a Vargas, podemos deducir que en efecto son las víctimas del conde los que regresan por él para arrastrarlo al infierno. Y aquí vemos que esos mismos espíritus perciben la marca de sacrificio, así como los que repele Guts cada noche. Esto lo agregaremos a nuestro punto número 6 para retomarlo más adelante. En un último intento por alcanzar a su enemigo, Guts, en las garras de los espíritus, carga su cañón y dispara a Femto, librándose con eso de los espíritus que lo habían capturado. Al final, al cerrarse el camino del dragón, todos regresan al plano físico, y el cuerpo del conde yace mutilado en donde antes estaba su trono, mostrando por primera vez lo que sucede con los cuerpos de aquellos que fueron alguna vez apóstoles, regresando a ser unos simples humanos con cuerpos frágiles, esos humanos que tanto despreciaban cuando tenían el poder de un apóstol. Esto lo sumaremos a las características de los apóstoles, siendo este el último punto relevante referente a los apóstoles que tenemos en este arco. Nuestro análisis de este primer arco fue muy extenso, pero conforme leo, reflexiono y apunto sobre Berserk, más evidente es que este primer arco es fundamental para entender la obra, pues de aquí parte todo y muestran pasado, presente y algunas cosas del futuro. Además de que la historia del Conde Apóstol es una de las más completas que nos muestra Miura referente a los apóstoles. Para comprender esto mejor, haremos un pequeño receso en el análisis y viajaremos a 1988. Mientras estaba en la universidad, Miura realizó una pequeña historia, un one-shot legendario, titulado Berserk The Prototype. En estas páginas Miura plasmaría la esencia y alma de Berserk en mi opinión. Muchas cosas cambiarían para dar forma a Berserk, aún así cosas tales como la marca maldita, los apóstoles y un dios oscuro permanecieron. Y a pesar de diferencias tales como la marca maldita que estaba en el pecho, el apóstol Vlad Tepes tenía poderes telequinéticos y el nombre del dios oscuro era Vana, no se puede negar las similitudes que tiene con el arco del espadachín negro que acabamos de analizar, por lo que podemos decir que estos conceptos eran parte fundamental de la historia desde su origen. Hablaremos de Berserk The Prototype en otro video, pero por el momento nos enfocaremos en el concepto de marca apóstoles y dios oscuro, pues todo apóstol por definición debe servir para propagar una doctrina religiosa, o en este caso sería mejor definirlo como un mensaje. Y para conocer este mensaje ya tendremos otras dos partes de esta saga de los apóstoles. Espero que te haya gustado, bro. También si tienes una sugerencia, algún comentario o piensas de forma diferente a lo que yo lo hago, déjamelo en las cajas de comentarios, que yo sé que tengo una audiencia muy culta, porque hay veces que yo hasta me sorprendo de lo que me comentan y yo también quiero escuchar opiniones interesantes sobre Berserk. Te invito a que me sigas en Twitter, también que me sigas en mi página de Facebook donde subo algún que otro meme. Te invito a que me sigas en mi canal de juegos, que me he tardado, pero voy a empezar a subir ahí videos de Dark Souls también. Ya ha llegado su momento cuando lo compre y me llegue la versión remaster. Y hasta la próxima.